¿Sí? Lo solicitan en Pripyat. ¿Hola? Sí, le escucho. En la planta nuclear de allá, en el tercer y cuarto piso. El techo está en llamas. Del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, ocurrió un accidente en la estación de energía atómica de Chernobyl. Uno de los reactores nucleares resultó dañado. Están tomándose medidas para enfrentar las consecuencias del accidente y las víctimas están recibiendo atención médica. El gobierno ha formado una comisión de investigación. Muy buenas tardes. Hemos vuelto. Hemos regresado. Formación original. Sí, precisamente. Se las extraño. Serio, hace falta el toque Fueron femenino. Y bueno, 4 pero jueves. llegamos para el final de los que bueno, así Claro, terminó. ya. Sí, terminó. así terminó de Un beso descontrolado. a Cariloco que se acordó de nosotros. Se acordó de también, eso. Con esa lo que hicimos, esa locura. Bueno. Y nos tuvimos que volver a reunir con un evento más que especial. Sí, Estamos yendo hacia Ucrania, sí, por favor. hacia- Somos como influencers, ¿vio que los influencers están todos viajando Sí, y se se están sacan sacando fotos, fotos, tocando se qué ponen los ganas, uniformes chicos, de los se ponen bomberos. Los uniformes con la cola afuera. Bueno, Claro. también la cosa que Sí, la cosa- la conciencia social, ¿no? Sí, Que hay entre por todas las favor. Siempre, todo. Ante todo, culo al aire. Así bueno, el HBO le da Uy, porque Dios. Edición. Señor, el documento. Sí, Sí, señor, sí. se le cayó la cédula. Pero es mi mente que sigue luchando Sí, con pero yo también, no, televisión quédese pública y tranquilo. ATC, sigo diciendo Quédese ATC. tranquilo que a mí también me pasaba hasta que se burlaron tanto de mí. Creo que se burlaron el grupo de ella y sus Claro, los amigos, más jóvenes. me parece, que se burlaron tanto que al final dejé de decirlo. Sí, como los que hoy te corrigen, para lo que se escuchan en otro lado, México, Sí. la televisión pública de Argentina, Sí, históricamente se llamó Canal 7 o ATC. exacto. Los que tenemos más de 40 le seguimos diciendo ATC. Pero ATC Y vienen dejó los- de ser hace 20 años. Y o sea, bueno, pero Y yo los vienen, no entiendo, tanto. pero Y vienen sí. los mocosos con el dedito Sí. diciendo La TV "Ya- pública". la TV pública. Claro, por Ahí va. favor, chicos, irrespetuosos. Pero bueno, Vamos acá, vamos a lo sí, vamos, radioactivo. pues, chicos, es una por suerte es corta la serie, pero hay mucho para debatir. Eso es lo importante. Puf, es está corta. lleno, ya están todos Sí. enojados. Sí, qué ganas de joder. Ya hay gente chicos, enojada. con el idioma, Sí. sí, el Y debate más al allá pedo. de eso, al ser algo que es histórico, el que nos esté escuchando ahora y no vio la serie, Sí, no es que les, o sea, sí. en un criterio No hay mucho. es spoileable, no tanto porque es histórico. Si ustedes buscan, van a encontrar toda esta misma información. Lo importante es, si no la vieron antes de escucharnos, es que después sí la vean, porque visualmente y a nivel guión está muy bien construida. Entonces, por más que nosotros ahora le contemos todo lo que pasó Sí. en Chernobyl, vale la pena verla una y más veces, porque Yo me es arriesgaría a decir impecable. que visualmente es perfecta. Sí, Que, visualmente sí. está muy Estamos en una época de exageraciones, Sí, pero me parece que siempre. esta es todo lo que es perfecta, exageración. porque no solamente supieron usar bien los efectos digitales, sino que fueron a lugares muy parecidos. Sí. Entonces está toda la estética y el color de la imagen también Sí. te lleva a esa época. Sí, vamos a tirar muchos datos de cómo nosotros pudimos disfrutarla, porque también lo que tiene de muy bueno es que sus realizadores usan mucho las redes sociales y siempre tiraron Todo el tiempo. muchísima data, dijeron películas en las que ellos se basaron, libros en los que ellos se basaron. Así que hay un montón de datos que si a ustedes los que ven en la serie no les alcanza, porque realmente la historia, o sea, la serie es maravillosa porque la historia real es maravillosa. es Más muy allá de amplia. los debates políticos que pueda haber sobre cómo se maneja el socialismo y el capitalismo, que eso es otro tema, pero la historia es tan maravillosa y lo cierto es que los que fuimos contemporáneos no la vivimos porque la información estaba muy restringida. Entonces, para muchos de nosotros, ciertos detalles que hoy estamos viendo tienen que ver justamente con esto de que cierta información ya no es casi importante, aunque las influencias y las cositas Sí. siguen saltando. Están. O sea, porque yo la verdad que cuando surgió la serie dije, bueno, listo, ¿qué debate político ahora vamos a tener de socialismo y capitalismo? Para mí era algo que ya estaba zanjado y no. No, para Este nada. siguió Todavía saltando por ese lado. La herida está muy La herida abierta. está abierta. Y si uno, cosa que nosotros hicimos, porque obviamente, La manija. exacto, fuimos a las tapas de los diarios Sí. de esa Pensé que se época. fueron para Ucrania, chicos. Ojalá Casi, tuviera ¿Qué la momento? plata, no. ¿Qué Casi. momento? Yo ya tengo todo, yo esto lo he dicho en otros lados, tenemos Sí. todo un sistema para que hagan viajes con drones. Con drones. Se paga con tarjeta desde acá,
el dron vos lo manejás y va por la zona y podés pasear por donde vos querés sin sufrir el tema de la Exacto. radiación. Igual debe haber disminuido la red, si no la gente no se arriesgaría a ir. No, Hay ahí puntos. vamos a contar después. El Eso tema es que hay también lo puntos, vimos, claro. También lo vimos, eso. Que cómo son los tours que tenés que hacer allá. Y ahí tenés un montón de tours que son por las zonas, pero aledañas. Claro. Y después tenés directamente que sí podés llegar hasta el reactor 3, pero tenés que tener una serie de vestirte de determinada Vestirte. forma. Después ellos te hacen como un escaneo para ver qué radiación tenés. En el caso de que tengas un poco, tenés que hacer ciertas medidas de precaución, pero la gente que fue al lugar no es tan simple y obviamente que no podés tocar nada. O sea, Es las más, cosas que te vos llevan- podés ver, sí. Te llevan al reactor, Sí. llevan al reactor 3, que es lo más Sí, lo cercano más a estar en el 4, y también Sí. pasás por millones de filtros Sí. para poder estar ahí, y no es un tour que van 14 personas paseando. No. No, Como y no muy estás selectivo. mucho, entrarás, dos Entrá, mirá y te minutitos. sacan. Paseás, tenés una persona que te va explicando, porque en realidad el reactor 3 físicamente es igual al Es igual. reactor 4, entonces te van explicando cómo es, que eso es lo que vamos a ver cuando entremos en sí en la serie, pero bueno, es igual al reactor 4 y la gente te va explicando dónde están todos los operativos, todos los elementos que tienen que ver con la técnica que había. Y después lo que son las casas, que están todas abandonadas, que tienen, obviamente, yo lo miraba y digo, el ser argentino, yo ya me estoy imaginando ahí agarrando una cosita, me agarro un pan, porque quedó la casa, quedaron como en el momento que ellos se fueron. No Sí. podés tocar nada. No podés, y de Y hecho, así todo, Sí. y así todo, hay videos de meses después de la explosión, videos de cámara oculta de gente llevándose los radiadores. una locura. Sí, O sea, sí, sí. eso instalás en tu casa, lo prendés, No, es una locura. es radiación pura. Y de hecho también vimos videitos de gente que llega al hospital donde se atendieron a los primeros, después cuando entremos en ya lo que es la Sí. serie, los primeros bomberos cuando se atendieron en ese hospital y van con, obviamente cuando vos entras ahí te dan un medidor de radiación y se van acercando a lo que son las botas o todo ese material que fue lo que tuvo más contacto con la radiación y a la vez con la piel de toda esta gente que murió en un periodo de 15 días y es una locura cómo se Sí. dispara el medidor, como uno va haciendo ese ruidito que Es los casi- que vimos la serie la Uf. tenemos grabado en la mente, ese triqui, 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 Es casi lo mismo a la radiación que se fumaron en el reactor cuando explotó. Claro. Sí, por eso, sea, o sea, para aclarar y ya meternos en la serie, tiene mucho que ver porque aparte lo primero que vemos cuando empieza la serie son a los bomberos. Sí, sí, Sí. sí. Sí, el realizador lo que dijo fue que básicamente lo que ellos querían contar, porque esto se manejó a gran escala, entonces siempre se habló de los políticos, los científicos, pero lo que nunca se había hablado, por lo menos para el mundo, eran estos pequeños héroes. Los primeros, la gente común, lo que hubiéramos sido por ahí nosotros, que fueron casi sin saber a lo que estaban yendo. Entonces lo que quiso mostrar la serie eran todas estas pequeñas personas que dejaron su vida para que no terminara siendo un desastre que terminara barriendo a toda Europa, porque el tema es ese. En la serie nosotros vemos que lo que podría haber llegado a pasar era nefasto. Y si bien también, lo que decimos siempre, en términos de lo que es el tiempo, no pasó nada. Sí, o sea, nada. en términos de lo que es la radiación y los plazos Nada. que se llevan, es un suspiro lo que pasó. Mira, aparte que imaginar que nosotros que estamos acá en Sudamérica y hoy en día nos quejamos de sobrepoblación, lo que hubiera sido. Sí, Porque no, toda no. esa parte estaría como Chernobyl, que no se podría vivir, Sí, estarían sí, sí. todos acá. O sea, es una locura lo que pasó y a pesar de que uno cuando lo ve desde el diario del lunes decís, uy, mirá lo que tardaron, pero la realidad es que dentro de lo que tardaron, el plan de contingencia que supieron armar evitó que Europa Sí. terminara arrasada. Es que en ese tiempo que tardaron está las críticas que podés hacer al sistema y también la protección de que no sabían nada de lo que estaba pasando ni ellos mismos. Claro. Fue como una Sí, como el mezcla de audio que cosas. escuchamos en el inicio del programa que decía esto, no, es imposible que haya explotado el núcleo. Claro. Entonces, ellos partían de esa base de que era imposible lo que pasó. Entonces, desde la base de que esto es imposible, no tenían manera de reaccionar hasta que efectivamente se dieron cuenta que lo imposible había pasado y a partir de ahí tuvieron que Que organizarse. ahí empiezan también a ellos consultarse unos a otros, más allá del comunismo, más allá de las negaciones, de qué hacer y cómo hacerlo. Sí. Y ahí entran las discusiones, que eso pasaría en cualquier sistema político. En cualquier sistema. Ahí Y que- hoy también pasa. O sea, es obvio que cualquier problema que vos tengas que haga quedar mal a un país frente al resto de la comunidad internacional, vas a tener esos debates en el seno de ese gobierno. No es que tiene que ver ni con el socialismo ni con el capitalismo. Es con la esencia humana y con la construcción de Sí. poder. Si vos Es tenés más- que decirle a la gente, che, nos mandamos un mocazo, se va. Aparte, imagínense, en el momento que ellos toman conciencia de lo que pasaba, tenemos que reconocer frente a la opinión pública internacional que vamos a diezmar mínimo una ciudad y no sabemos si no va a ser Sí. toda Europa. Es una locura. Y más en el momento de la Guerra Fría. Claro, que En cualquier pleno- cosa era era- utilizada como política. Entonces, Sí. hay un montón de cuestiones que son O sea, están muy eso pasa, interesantes. lo llevamos a los gobiernos de cada país.
en situaciones mucho más pequeñas pasan cosas similares. Sí. De accidentes que pasan en un gobierno que son negados a rajatabla, o sea, llevado a nivel mundial. Digo, más allá del comunismo, Estados Unidos lo tuvo con las Torres Gemelas. Claro, y también, bueno, y vimos el mismo tipo de blindaje mediático. Totalmente. Lo que pasa que a medida que también el periodismo lo vamos ejerciendo los ciudadanos, hoy vos pensás, si pasara cualquier cosa como las Torres Gemelas... Sí, también hay que entender ese contexto. A nivel No comunicación, también era todo más fácil poder ocultar, porque más allá de que vos brindaras una información oficial, los canales a través de los que se medían no eran lo mismo que ahora que tenés, o sea, había internet, pero no en el nivel de ahora que directamente lo subís una imagen a una red social y en menos de una hora se replicó por todo el mundo. Entonces también eso colaboraba al tipo de manejo. Y por hoy son todavía mucho más extremos en los cuidados por eso, porque la filtración es mínima. Alguien te sacó una foto, lo subió a Twitter, ya está. Hoy sería imposible. Sí, hoy sería imposible. Hoy sería imposible. Ese nivel de hermetismo sería imposible. Pero bueno, el contexto es otro. Para los que son más jóvenes y están escuchando esto, es obviamente que muchas cosas no le van a entrar en la cabeza. Pues no le va a entrar en la cabeza, por ejemplo, que haya un solo fotógrafo que sea el único que haya hecho, que tenga registro de todo. Que ese también es uno de los verdaderos héroes, que también esto lo hablaron los creadores de la serie. Sin Igor Costin, que es uno de los fotógrafos que tiene fotos de casi todo, que es el que sobrevoló la zona del desastre ese mismo día, al día siguiente de lo que había pasado, y que él contaba que de hecho los negativos de las fotos estaban dañados, pero por la radiación, en la inconsciencia del tipo de haber sobrevolado eso, que se podría haber muerto. Pero, es que y también vivió. jugaba mucho la falta de Vivió, información. No solo la falta de información del blindaje mediático, sino en el sentido de entender con lo que se estaba tratando. No había un gran conocimiento frente a lo que era, digamos, una planta nuclear, porque en realidad directamente no tendría que haber habitantes en la zona Exacto. donde hay una planta Hoy nuclear. llega a pasar eso acá y no vas a tener gente en un puente mirando el fuego. Porque Exacto. ya está un poco más en carne Sí, lo pero que igual es una planta pensemos nuclear. que en términos de cómo van cambiando los tiempos, pero hoy por hoy tenés un montón de lugares que están rociados por agroquímicos que son exactamente lo Es mismo. lo mismo. Sí, no, obvio. O sea que siempre hay una ignorancia y siempre el poder te va a esconder cierta información, porque de hecho hay un montón de gente que ahora se está muriendo y un montón de centros poblados que están comiendo alimentos que están rociados con agroquímicos, y que con los años esto también va a ser una desgracia en una escala diferente, pero va a ser exactamente lo mismo. El hecho es que acá había un blindaje en particular que también, bueno, después se discutirá si la serie está muy tendiente a mostrar determinadas cuestiones y tiene como un sesgo ideológico fuerte, pero la realidad es que ese hermetismo hizo que tengamos muy pocos registros. Y los registros, inclusive, hay una cosa que es obvia, las familias que se fueron tampoco se llevaron consigo fotos ni tuvieron tiempo de nada. O sea, tomemos conciencia que ni bien esto pasa y se toma la medida de evacuar a todos los habitantes de Pripyat, son 2 horas que le dan. O sea, esa gente agarró lo mínimo, porque esa gente pensó que volvían un mes, que volvían 2 meses, que volvían 6. No volvió nunca más. Sí. Entonces también hasta de ese punto de vista, si vos supieras que te estás yendo de un lugar y que realmente no vas a volver y que ese lugar va a quedar para siempre contaminado, por ahí vos dirías, saco una foto, pero esa gente ni pensó en esa posibilidad. Porque supuestamente volvían... Porque era algo temporal, ellos pensaron que era temporal. Claro, y en ese contexto también de tanta ignorancia... ¿Cómo no lo ves venir desde el gobierno que te está mintiendo y desde la inocencia de la época? Sí. Entonces es... Sí, de una época donde la gente todavía confiaba en sus gobiernos y creía que la medida que estaba tomando el gobierno, tanto norteamericano como ruso, era exactamente lo mismo, pero confiaban en que iban a cuidar sus derechos y sus intereses. Y yo creo que hay algo bueno y malo digamos, en la estructura comunista de ese momento, del verticalismo, que si no hubiera existido ese verticalismo, la gente no se hubiera sacrificado. No, y anda a decirle, por ejemplo, si lo vamos en otro término, anda a decirle a los norteamericanos que el gobierno de Reagan les hubiera dicho, bueno, ahora vamos a ir todos, nos vamos a ponernos mameluco y vamos a pasear. La gente me dice, ni en pedo. Ni en pedo. No, ni en pedo, que es radioactivo, sí, me voy a poner un mameluco para ir a... Dale, sí, anda, claro. Vos. No, que vayan los negros, hubieran dicho, que vayan los latinos, que vayan los inmigrantes. No hubieran ido ellos. Para nada. Ni por casualidad. Y acá era una cosa patriota de... Claro. Yo sé Después que discutirás si ese patriotismo se usó o no se usó. Claro. O sea, si realmente lo hacían por la patria o si el gobierno, desde un supuesto patriotismo, terminó reclutando gente. Eso es otra discusión. Para mí son 50-50. Sí, para mí sí, pero eso tiene que ver con la esencia del ser humano, no tiene que ver con la esencia del ser humano comunista o la esencia del ser humano capitalista. Para mí, en ese momento necesitaban fuerza, o sea, fuerza de trabajo que no cuestionara. Y bueno, listo, le metemos el patriotismo.
Entonces, desde ese lugar me parece que fue una medida que podrás discutirla o no, pero lo que pasó y lo que se hizo en ese momento terminó salvando la vida de gran parte de Europa. Entonces, desde ese lugar el testimonio me parece que es maravilloso. Después, cuando lleguemos al capítulo de los mineros, vamos a volver a este tema, porque igual hay mucho de eso. Hubo una exageración, me parece. El tema de los mineros en bolas. No, pero dicen que... No, pero dicen como que por ahí no estaban completamente desnudos, porque ese nivel de inconsciencia... Y yo creo inclusive que... hasta para trabajar me parece que es incómodo. Claro, pero yo creo que la situación del momento, no digo ni que sí ni que no, pero yo creo que la situación del momento, de la desesperación, del calor extremo... 50 grados. Y del que ya está jugado, ya está. Sí, eso es hermoso. Es como hay alguien que hizo reseña en YouTube de la serie que arranca con un sketch diciendo... ¿Por qué están todo el tiempo hablando de radiación y están todos fumando? Sí. Llega un momento que ya estás tan jugado que es lo que menos te preocupa. Sí, bueno, de hecho, cuando van a buscar a los mineros, que él le dice, usted, bueno, tienen estos gorritos de protección, y el sindicalista le dice, usted lo está usando gorrito. Bueno, entonces no me des un gorrito, porque si no lo estás usando vos, es obvio que el gorrito no sirve para un carajo. Claro, yo miraba que también eso lo vemos... Cuando vemos ahora las visitas que hacen guiadas de turistas, también les ponen unos mamelucos. ¿Vos viste? Esos mamelucos son como esos mamelucos cuando uno se va a internar en un hospital, que son de friselina. ¿Te ponen eso cuando vas a...? No, pero debe ser por una cuestión, no por los niveles radioactivos, sino por el hecho de que por ahí sí se apoyan o rozan algo, y porque vos te lo pones... Te lo llevas. Exacto, vos te pones eso, entonces podés andar, y cuando salís seguramente te hagan sacar todo eso y te hagan algo más. Pero si vos estás con tu ropa libre, vos después eso te vas te lo llevas. A tu hotel, de tu hotel a tu avión, de tu avión a tu país, ya está. Sí, eso es una ahí se entiende más. En el momento te ponían eso para ir a luchar contra el reactor. Claro, no tiene sentido. Bueno, vayamos a la cronología de los hechos, chicos, porque tenemos poco tiempo. Arranquemos, sí. Capítulo 1. Sí. Arranca ya. Arranca al palo, sí. Una serie con tiempos distintos, digamos, porque al principio también costó llevarla, no son los tiempos que uno está acostumbrado, era para poner el celular a un costadito, no paviar, prestar atención, porque era una serie que te pedía que prestaras mucha atención. Había muchos detalles. Sí, no parecía una serie norteamericana. A mí me pasa eso, parecía más una serie europea, de la BBC, que tiene esos tiempos más calmados y más... Sí, que una de las críticas que tuvo era que no hablaban en ruso y todo eso, pero tiene, al ser europea... y tener ese halo medio británico, tiene como una cosa que podría haber sido rusa tranquilamente. Sí, tranquilamente, sí. Así que bueno, vemos la primera escena que están este bombero, que es lo que decíamos recién, la necesidad de anclar la historia en los pequeños héroes, no buscar la grandilocuencia de las esferas de poder. Después sí las vimos, pero no arranca con eso. Una pareja común de clase media que está en Pripyat, que es la ciudad donde está la central de Chernobyl, porque hay gente que cree que Chernobyl es una ciudad, es hora que eso se aclare. Entonces este matrimonio que están, después nosotros nos enteramos la historia porque buscamos... En Chernobyl vivían algunos de los que trabajaban en la planta, pero no era la ciudad. No era la ciudad de Pripyat. Bueno, esta parejita que está en la casa, una noche se van a dormir y sienten un estruendo, un ruido fuerte, se asoman. Sí, que es como el único gran momento de la serie donde ves como una explosión o algo. Sí. Digamos, eso como un terremoto y una luz que sale... Desde que igual vos lo entendés y si yo sería de las yo era de las estúpidas que estaba yo no mirando. sé si te voy hasta el puente, porque si tenía que salir de mi casa no te iba a salir. No, yo creo que sí. No, yo no sé si te salía. Sí, yo sé. Yo creo que en ese momento sí. Sí, yo sé. Sí. Yo no sé, me tendría que haber insistido mucho, ¿viste? Pero con esa luz hermosa, porque digamos que al nivel Sacando visual fotos. es hermoso. Sí, yo salgo. Sacando fotos. Yo salgo. Sí, aparte que lo que veías era como que se ve casi de todos los lados. Entonces, bueno, vamos. Pero bueno, este matrimonio que está en la casa, escuchan esta especie de gran estruendo y él, siendo bombero, le dice a la mujer, bueno, yo me voy, ya vuelvo. Como en las películas de terror, el que dice ya vuelvo, y chao. No vuelve más, así que... ¿Vos seguís durmiendo? Sí, vos seguís durmiendo tranquila, ella se queda tranquila, y bueno. Y ahí tenemos como el primer pequeño gran héroe, que es Vasily, que es este bombero que sí, efectivamente existió. Vamos a ver si sale. Ignatenko, sí, él sí sale. Sí, él todo sale. Es uno de los más facilones. Sí, después es complicado. No, Gorbachev. Mirá que repartiste. Gorbachev, pero nosotros porque somos niños de la perestroika no sale Gorbachev, porque aparte lo cantábamos con Lo Comía nosotros. Sí. Es verdad la canción. Aparte el Nielsen le borra la mancha de la cabeza en la pistola. Claro, sí, yo estaba yo en mi infancia estaba muy traumada por la mancha de la frente, porque me imaginaba un montón de historias. Pero supongo que a los niños de ahora le pasará lo mismo con Putin. ¿Por qué yo calculo que Putin es el Gorbachev de los niños de ahora. Sí,
Total. Claro. Gorbachev no era tan Gorbachev tenía una mancha y Putin tiene el nombre. Claro, entonces... sí, chicos, Putin es una cosa de locos. Pero bueno, Vasily va a cumplir sus tareas mientras que la mujer se queda en la casa esperando. Ludmila. Claro, creyendo que va a ser una cosa fácil. Acá también les recomendamos el libro de Svetlana. Acá te quiero ver. A ver. Svetlana Alexievich, que es en el que se inspiró. Igual ahora se los vamos a tuitear porque lo tenemos el libro y le vamos a mostrar la fotito. Los amigos le decían Amelia Gómez. Sí, porque la verdad que si no había manera. Que es la autora de Voces. Del libro Voces de Chernobyl. Claro, de Voces de Chernobyl, que es Premio Nobel de Literatura del 2015, que justamente hoy le hicieron una entrevista y ella vio con beneplácito esta serie, la verdad que les gustó. En su momento medio como que cuentan que la primera negociación que tuvo ella para hacer la serie fue más que nada económica, le dijeron, se ve que de hecho le dijo, gata, esta la pumba, la puso arriba de la mesa. Ella no estaba muy convencida, cuando vio el numerito, bueno, listo, dijo, hagámoslo. Bueno, está bien. Aparentemente, por lo que ella cuenta, no estuvo en el proceso de creación, o sea, pues ella medio como que se contacta con la serie cuando ya terminó, o sea, que se dio parte de los derechos. Mucho en el resultado final. Claro. Digamos, viniendo de dónde venía la serie de dónde y quiénes venía, hacían. claro. Y digamos que dentro de lo que es la literatura, ella sería como una de las bases de la serie, y dentro de lo que es las imágenes, el fotógrafo Igor, que es el que nosotros le contamos que las cosas de la vida terminó muriendo en un accidente de tránsito en el 2008, una locura. Sí. Una locura que un tipo que sobrevoló, que estuvo en las minas, o sea, todos los registros que nosotros tenemos, o sea, las fotos fotográficos son de él. Las fotos del reactor prendido fuego, son de él. Que ves los hierros, claro, son de él. Son de él. Las fotos de los mineros son de él. Las fotos de los liquidadores son de él. Las fotos de las mujeres de los campos que no quisieron dejar sus campos. Sí, digamos, estuvo chupando todas las radiaciones lugares en el peor momento. Y se terminó muriendo en un accidente. Y bueno, viste que está el dicho, cuando te toca, te toca. Cuando te toca, exactamente. Y a él no le tocaba. Así que en el primer episodio vemos esta pequeña historia. Los primeros bomberos, vemos obviamente, no se ve tanto como fue el tema de la explosión en sí, que sí lo vemos en el último episodio. Sí. Que ahí sí vemos este gran misterio que nosotros no entendíamos cómo había pasado. Sí, desde un primer momento tenés un personaje que va a caer muy mal, que es el de... se me fue el nombre. Bueno, sí. el que, digamos, el que dirige la parte donde irresponsable, el argentino vendría a ser. No sé si... Anatoly Diatlov. Claro, el que tiene la hermosa excusa de ellos estaban en el baño. Exacto. Y el que da la es tremendo, ¿no? Sí. Ya desde eso ese es muy momento, argentino, ya en el primer episodio te da muy bronca. Déspota. Sí, muy es déspota, un personaje que te da bronca. De esa gente que llega a jefe porque llegó a jefe. Sí, bueno, ahí lo que vos decís, y esta es muy verticalidad porque lo digo yo. Sí. Porque claro. lo digo yo. Porque lo digo y yo. No decís, pero señor, no puede explotar. Pero lo vas a buscar. Sí. Y se está cayendo el mundo y... Sí, en realidad después lo que nosotros supimos a través del último episodio y lo que hemos leído es que era una prueba de seguridad que se tenía que llevar a cabo, que ya la habían tratado de hacer otras veces. 4 creo, ¿no? Claro, sí. era una prueba de seguridad y en el momento que la hacen, lo hacen con personal que era muy joven y que no tenía mucha experiencia. Entonces la tratan de hacer de todas formas. En el momento en que se hace esa prueba de seguridad termina explotando el reactor y ahí es donde se arma todo lo que después vimos. Pero en realidad la explicación la tuvimos después y está maravillosamente explicada, que nunca lo vamos a saber decir, como sí lo dijeron en el juicio Legasov cuando explica cómo fue que pasó y cómo fueron todas las distintas es increíble. Eso es maravilloso, pero bueno, eso lo revelamos hacia el final, cuando ellos cuentan las consecuencias jurídicas de lo que terminó pasando por esto que decimos de la organización. En determinado momento iba a tener que rodar una cabeza, ya cuando la cosa fue inocultable, cuando pasaron los días, tomó estado internacional, pues también estaba esta cuestión que las noticias no eran como ahora, entonces las cosas no se podían ocultarse, no por mucho tiempo, porque en este caso era un problema que ya pero claro, era un tema que tenía toda la región tras de sí, es más, pero volvemos sí por un tiempo. A los titulares, yo vi las páginas del diario Clarín del momento, era incendio. Y sí. Parece. Quizás. Habría explotado. Claro. Esa era la información. Y en recuadros chiquititos. No eran titulares protagonistas de decir, se está prendiendo fuego todo, Europa desaparece. No, para nada. Se incendió una central nuclear en Ucrania. Punto. Sí. Chiquitito en un recuadro. Sí, es que también la lejanía era realmente una lejanía. Sí. No es como hoy por hoy, que por más que sea, digamos, Ucrania, Rusia, la otra parte del planeta, la noticia la vivís como más cerca porque hay también otros métodos para poder obtener imágenes pero sobre todo en países como el nuestro, que se basaban, sobre todo en los 80,
en las agencias de noticias que eran internacionales, no había tantas nacionales. También estaba como, a vos te llegaba que hubo un incendio y listo, no había posibilidad de más información. Hoy por hoy, con todo lo que es la globalización, el acceso a internet, los celulares, a vos te dicen es un incendio, vos podés decir, no, pará. Gente de Ucrania, vaya hasta, podés hacer otras movidas para llegar hasta la información que en ese momento no. Sí, hoy estarían hasta los mismos bomberos filmando el incendio. Sí, inmediatamente verías un videito en Twitter y diría, uy, mira, se está incendiando algo. Pero en ese momento como pasó con Notre Dame. Sí. Claro, sí, exactamente. Tal cual. Sí. Hago un pequeño recuerdo de cómo fue pasando. 1:23, 2 explosiones en la unidad 4. 1:26, la alarma de incendio en la central nuclear. 1:28, llegada de la brigada de bomberos de la central nuclear. Sí. 1:35, llegada de la brigada de bomberos de Pripyat. 2:10, el extintor en la caverna de máquinas, o sea, todo a las 5 de la mañana, la unidad 3 fue cerrada por razones de seguridad y a las 6 llegaba la brigada química de la Armada para medir el nivel de la radiación. Ya ahí había un quilombo. Y ya ahí, 6:35 ya era. Ya ahí eran listos los teléfonos sonando a la noche, ya un montón de cuestiones que tenían que ver con que la situación estaba complicadísima. Había problemas. Pero a la vez no había como una inmediatez, porque en el primer episodio que llaman a quien va a ser como el salvador, entre comillas, podríamos decir, uno de los protagonistas que más vemos, que es Valery Legasov, que lo hace Jared Harris, un papel increíble junto con el de, yo le voy a decir el papá de It, chicos, no me pidan pronunciación, yo leo papá de It, o el de Mamma Mía, pero ustedes es fácil, este es Stellan Skarsgård. Bueno, pero Skarsgård me cuesta un montón. Que hace de Boris Shebrina. Exacto. Que cuando lo llaman y le dicen no, porque hubo un problema, él que es físico dice, bueno, no, pero voy para allá, no, mañana a las 2 de la tarde. Decís, señor, está prendiéndose todo fuego, mañana a las 2 de la tarde, ¿le parece? Claro. Y yo sentí como, estoy en trabajo parto, bueno, mañana voy, ¿viste? Es como una onda así. Fue una cosa rara, pero eso nadie estaba. De ningunear de los poderes políticos, de ningunear al que sabe. Sí. Vos estás en ese lugar. La escena entre los dos, cuando ellos van hacia la zona, que ya es la zona de exclusión, que ellos empiezan a hablar. Helicóptero. Claro, esa es maravillosa, porque primero uno le dice, bueno, ¿me explicás lo que pasa o yo te tiro del helicóptero? Como diciendo, es la única opción que tenemos, porque también está el que tenía el poder y el que tenía el conocimiento. Vimos ese juego durante toda la serie, entre estos dos personajes, estas dos personas también. Que uno tenía el saber, pero no tenía el poder de decisión, como para decir, hagamos esto y esto, y el que tenía el poder de decisión no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces necesitaba que lo asesoraran, pero a nivel tipo radiación para dummies, o sea, dame un librito de radiación para tarado, claro, haceme un dibujito, que de hecho le dice, haceme un dibujo para que lo entienda, porque es imposible. Tenemos separado algunos audios, ese precisamente de la charla en el viaje del helicóptero hacia el reactor. Sí. ¿Cómo funciona un reactor nuclear? ¿Qué? Es una pregunta simple. Pero la respuesta no lo es. Claro. Usted asume que soy muy estúpido para entender. Lo diré así. Dígame cómo funciona un reactor nuclear o haré que uno de estos soldados lo lance desde el helicóptero. Un reactor nuclear genera electricidad con vapor. El vapor gira una turbina que genera electricidad. Mientras una planta de energía típica genera vapor al quemar carbón, una planta nuclear usa algo llamado fisión. Usamos un elemento inestable como el uranio 235, que tiene demasiados neutrones. Un neutrón es... La bala. Sí, la bala. Así que las balas salen volando del uranio. Ahora, si ponemos suficientes átomos de uranio uno junto al otro, la bala de un átomo eventualmente chocará con otro átomo. La fuerza de este impacto divide ese átomo en partes, liberando una tremenda cantidad de energía. Fisión. ¿Y el grafito? Sí. Los neutrones, de hecho, se mueven tan rápido, eso es el flujo, que es relativamente imposible que los átomos de uranio choquen uno con otro. En los reactores RBMK rodeamos las varillas de combustible con grafito para moderar, ralentizar el flujo de neutrones. Bien, ya sé cómo funciona un reactor nuclear. Ya no lo necesito.
Yo pensé que lo tiraba ahí. Ya no lo Sí, necesito ya está. abajo. Directo al Sí, reactor. Sí. Bueno, esto que acabamos de escuchar pasa en el segundo episodio. En el segundo capítulo. Después que tenemos esta cuestión que dijimos, bueno, los bomberos, los primeros que van al lugar, estas reuniones que se generan para ver qué se va a hacer. Bueno, tenemos el momento de tomar la decisión de ir al lugar y ver qué pasaba. Entonces ahí es lo que decíamos, esta conversación entre el poderoso y el que sabe, para empezar a orientar todas las medidas que se tienen que tomar. Y es maravilloso cómo va creciendo la relación de ellos dos, Sí. de estar en posturas totalmente opuestas, Sí. a empezar a tomar decisiones en conjunto. Y es que llega un momento, yo creo que lo Y que que pasa... eso pasa en la vida real. O sea, más allá de la ficción, la relación de ellos dos es muy similar a lo y que es pasó. que yo creo que también está ligado con el hecho de que el personaje de Yarvina como que no entendía bien en claro qué era lo que iba, y cuando estuvo en Chernobyl y empezó a ver las cosas, empezó también a entender que el rol del físico era elemental, porque si no se iban a morir todos. Pero más allá de esto, también lo que quería agregar es cómo, porque si bien está centrado en la parte de, digamos, ir más al punto de la cuestión, el hecho del reactor que explotó, tenés también cómo de a poco las personas intentan de alguna manera atajar todo esto, porque, por ejemplo, los hospitales y la enfermera que se da cuenta de los bomberos y su ropa, que dice, bueno, no paren, saquemos toda la ropa y tirémosla porque acá hay algo... que son lecturas que empiezan a hacer ellos de lo que le están recibiendo, no es que les explicaron cómo procede, digamos, una vez que... Que hay una que preguntan, ¿hay las pastillas? Se me fue el nombre. De yodo. Las pastillas de yodo, sí. ¿Ahí tenemos pastillas de yodo? Claro. No. No, y de hecho, después nosotros cuando vimos la serie y vimos el proceso vital, entre comillas, que tiene la enfermedad, supimos que era de un nivel de inmediatez increíble, Sí. que lo vimos después en la desgraciada piel de Vasily, cómo se terminó destrozando en un periodo de 14 días. Eran situaciones que más allá de lo que pasaba a nivel macro con la zona, también era lo que pasaba con las personas que fueron los primeros que fueron con Sí. la buena voluntad de asistir, pero que terminaron inmolándose básicamente. En el primer capítulo, cuando explota el reactor, que van varios a chequear qué pasaba, que vos los ves yendo a tocar una puerta que les quema la mano, y después Sí. cuando vuelven tienen toda la cara roja. En el momento. En el momento. Sí, es una locura, Bueno, sí. como el que levanta el escombro. El grafito. Claro, sí. Que en el sí. momento Que que tiene lo toda la levanta, vos ves que levanta un escombro y después son 2 segundos que lo ves sufriendo a más no poder. Sí, o los trajes blancos que se empiezan a manchar de sangre desde adentro, Desde porque adentro. las personas se están empezando a desintegrar, básicamente, que después eso lo vimos. También acá empezamos a tener un personaje que es un personaje femenino, que en realidad no existió, que es el único personaje que supuestamente no existió, pero que el realizador lo que quiso hacer, es el personaje de Watson, Emily Watson es el nombre, Sí. ¿no? Sí. Ulana y el apellido. Sí, te la debo. Sí. Ulana Komchuk, que lo que él quiso hacer era, dentro de todo, él quería mostrar que había un montón de mujeres científicas y médicas que tuvieron que ver con esto. Entonces él quiso meter un personaje femenino que algunas mentes así afiebradas lo relacionan con la autora del libro, aunque ella lo niega, pero algunos dicen que también es como una forma de honrarla a la autora del libro, que fue una de las cronistas que se ocupó de darle la voz a todos estos pequeños héroes. Pero bueno, lo que quisieron hacer, lo que quiso hacer el creador, y eso sí ya lo dijo él, el creador Craig Mazin, que desde ya le decimos síganlo en Twitter porque está tirando unas magias. Aparte tiene un Es podcast hermosa. que Sí, hacía sí. Y el después de cada podcast, episodio. después, eso también pueden verlo Increíbles. en YouTube, están todos los podcasts que analizan cada uno de los episodios y cada una de las decisiones estéticas y narrativas que tomaron, y ahí justamente donde dice esto, que ellos crearon este personaje como para que confluyeran todas las mujeres que tuvieron que ver, que a pesar de que, por ejemplo, la mujer que organizó la logística de la primera evacuación era una mujer. Entonces una mujer fue la que tuvo que organizar que cuando se decidió evacuar la ciudad de Pripyat, que se le dieran a todos los ciudadanos 2 horas para que fueran a sus casas, juntaran lo que ellos querían y separaran las puertas de los edificios donde vivían, y ahí venían todos estos camiones que los tuvieron que organizar en el momento, Sí. estos millones de camiones para que se llevaran a la gente hasta su destino, que nunca más volvieron a la ciudad. El que pueda leer el libro, Voces de Chernobyl, va a estar todo este tipo de cosas muy bien ampliadas. Sí, está muy detallado. Porque todo lo que es la evacuación Sí. y la gente sin información, gente queriéndose llevar, una nena queriéndose llevar el gato Sí. en una valija, Sí, un o- tipo que yo se hubiera quiere hecho llevar la eso. puerta de la casa porque habían velado al padre en esa puerta. Claro. Y era Eso gente no que se tanto. pensaba que
volvían. Claro. Y que se dejaban eso y De iban a ir hecho, a lo que le robárselo. dijeron fue, en 2 horas tenés que estar en la puerta de tu casa con lo que te quieras llevar. Sí. Entonces la gente agarraba, pero no se les dijeron, vas a hacer por 2 meses, por 1 semana, por 2 Te años. tenés que ir, no Te importa. tenés dónde que ir ni y tenés nada. 2 horas para juntar tus Una cosas. señora se llevó las mermeladas que había hecho ese día. Claro. O Claro, sea, porque era era- una cuestión de que no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Después lo vamos a ver también, que se organizó para tratar de apaciguar los ánimos. Recuerden que esto pasó el 26. Para el 1 de mayo organizaron un desfile. O sea, ese nivel de locura también. Eso ahí sí tenés Ahí una está. responsabilidad política. Hablando de la política, digamos, hay 2 o 3 situaciones que la Unión Soviética destruyó. Una son las filmaciones de ese desfile, Sí. las filmaciones del juicio, Sí. que no hay nada, salvo un Hay par de unas fotos cositas chiquitas, unos fotogramas y lo mismo chiquitos. del desfile, hay fotos Sí, nada sí, más. sí. Pero las fotos son de Igor Kostin, Sí. no hay fotos de... No hay filmaciones. Y alguna gente que sacó algunas fotos y quedaron, pero Sí. hay muy pocas fotos. Pero la realidad es que en un lugar que estaba completamente polucionado, la gente salió a la calle a caminar en un desfile y a mirar por un lado los que desfilaban y por otro lado la gente que era público. Es una locura lo que pasó. Pero si lo pensás desde el punto de vista que tenían que reafirmar que estaba todo normal, que todo estaba bien y que la patria era lo primero, desde ese lugar cerraba que quisiera decir, bueno, hagamos el Día del Trabajador con todo lo que tiene que ver, lo que importaba en la Unión Soviética, la figura del trabajador, decir, bueno, hagamos esta marcha para que la podrían gente... haber hecho Sí. en otra parte. Y, sí, chicas, bueno. Eso sí. Eso somos Ahí nosotros. entras cuando pasa algo, si decís a la gente la verdad en el minuto 0 o les empezás a mentir para que la cosa sea más calma. Claro. Sí, el tema es que una vez que empezás a mentir es una bola Bueno, de mentiras. ese es el eje, o sea, lo Ese es el eje de la lo serie. que dijo directamente el creador es que lo que ellos trataron de analizar es el peso de la mentira Exacto. y la necesidad de la verdad. Entonces, lo que a ellos les pasa es eso, siempre todo está pululando alrededor de eso, de hasta qué punto vos podés sostener la mentira en el tiempo y hasta qué punto las víctimas que esa mentira Sí, sí, sostenía en el pasa tiempo se también cobró. con toda la gente que va a ayudar, hasta qué punto son honestos y le explican que es clave con los mineros, que hasta qué punto le decimos, y toda la gente que se fue sacrificando para llegar digamos, a poder resolver el tema de la explosión. Igual quiero hacer un pequeño paréntesis con el tema del personaje femenino, porque por ahí en algunos lados leí que había como una pequeña queja de que no fuera real. Pero en realidad, si bien no existió esa persona, sí en Rusia había muchas mujeres ¿Y que de tenían qué se quejan? de esto, de que es de mentira que no había una mujer en ese Pero hay cargo. que ser boludo. Ay, Bueno. chicos, después se le paran 5 estúpidas con el traje de superhéroe y se siente representado. Sí. Bueno, O sea, Eh, pero justamente tenés un showrunner que te está diciendo, quiero que se muestre que las mujeres tuvieron que ver en el proceso y les molesta. por eso, no, pero no saben esa parte, por eso la estoy Claro. especificando. No, pero sí, digamos, pero lo bueno, que estoy chicos. volviendo Bueno, a otra vez, el especificar deporte es eso. nacional de opinar sin Exacto, saber. es el hecho de decir, sí, es un personaje ficticio, pero había muchas mujeres metidas en lo que es la ciencia y dentro de lo que sucedió en Chernobyl, como contó Marisa, con el tema del coso. Entonces es investigar un poquito más, no Sí. un poco dejarlo. No, aparte- Pensé que esto era de verdad. Es muy lindo el No. ejercicio de buscar la fotito del actor y la fotito de la persona. Es lindo, es divertido, es entretenido, pero no todo es así, no todo Claro. es tan lineal. No, aparte que- todo tenés que más Alexander allá- Pichulichi y buscás el actor que hace a Alexander. Bueno. Más allá de que el personaje del bombero existió, toda la historia de todos los bomberos Sí. está centrada en él. Sí, es lo mismo. Podría Es lo ser mismo. Basilí como podría ser Juan Carlí. Es lo El per- mismo. claro, o sea, el personaje y se de Ulana murieron todos iguales. Es eso, es reunir Sí, a sí. todos los científicos o todas las científicas que participaron en un solo personaje, porque no podés poner Sí, un elenco sí. coral No, en una Si misma ya situación. se ponen en muy finos y tienen muchas ganas de joder, podrían decir que podrían haber puesto, por ejemplo, a la mujer que fue la encargada de diagramar todo lo que es la Claro. evacuación. Sí tiene muchas ganas de hilar fino, pero me parece medio tonto. Es que la serie tampoco iba por ese lado. No. Era No, porque si te pero empe- hice porque la de mención hecho la porque lo evacuación vi casi y me no se- parece que es clave Sí, no. aclararlo por una cuestión de que no es que se hizo por una cuestión de corrección política o porque nada. queda bien o porque es el momento, sino porque realmente fue una manera de representar un gran sector que estuvo presente Sí. en Es la más, tragedia. Nada más que que eso. en esta serie, ponele que ese personaje se haya hecho para eso. Sí, Tampoco hacía falta, porque el personaje de Ludmila sí. También. te resume Sí, los muchísimo. ovarios Sí, de sí, sí. esas personas y no te la ponen en una forma heroica. No, te no, ponen no. lo que pasó realmente. Realmente Es lo que tremendo. pasó. Igual el tema de Ludmila, un abrazo El tema de grande. Ludmila sí es una locura, Sí. todo lo que pasó. Pero bueno, la realidad es esto, si quieren tomarse el tiempo y si el día de aquellos que quieren opinar, quieren tomarse el trabajo de opinar con fundamento, aparte de ver la serie, tiene muchísimos, después nosotros le vamos a hacer una listita de todo el material que hay para ver. Y si no quieren por ahí ver, porque también la historia es lo que dijimos recién, esto de que hayan
tratado de poner en un personaje un montón de mujeres, tiene que ver con una decisión narrativa del creador. Si quieren, pueden escuchar los podcasts que analizan cada uno de los episodios y te explica por qué se tomaron ciertas decisiones. Y para el que se queje, seguramente va a haber que... Va a haber pero están siempre. en inglés, vayan a los subtítulos, traducir, Le pones, claro, le pones traducir los- automáticamente, Claro. y están traducidos bien, no están Sí. traducidos mientras lo miras. No ya está están. contemplado para el latino. Exacto. Sí, sí, así que mírenlo porque la verdad que suma muchísimo. Hay muchas cuestiones que suman muchísimo y es un acierto y siempre lo decimos. Cuando son productos así que tienen tanto trabajo de producción, siempre es interesante ver qué hay detrás de lo que uno está viendo en sí en la serie. Entonces, todo lo que es, como nos pasó con Game of Thrones, que los Inside the Episode, todas estas cuestiones que son tan interesantes, bueno, en este caso no tenemos Inside the Episode, pero sí tenemos los podcasts que en eso son un material increíble. Y el creador está muy comprometido con la serie. Yo Sí. creo que tampoco pensó que le iba a ir tan bien como le está yendo. Creo que De hecho, nadie. Nadie. De hecho, Nadie. ya dijo que no va a haber, porque mucha gente está pensando qué otras desgracias o catástrofes. Ella dijo que no hay No, forma aparte de que se llama haya segunda. Chernobyl. No. Es que no tiene sentido. Sí, podría ser una antología si la querés forzar y trabajar otros tipos de situaciones, pero ella dijo que no le interesa y que no va a pasar, que no va a haber, porque alguna gente decía la situación de Fukushima, que podía llegar de ese lugar trabajar, porque también fue una situación gravísima y también requirió de un montón de participaciones para tratar de socorrer lo que pasó, pero ella dijo que no va a haber segunda temporada, que no busquen otras catástrofes, que no busquen hay un montón de situaciones que podrían Sí, ser. que no solamente tiene Sí. que ser por él, o sea, se abre también un nuevo tópico porque en su momento, en teoría, American Crime iba a hablar sobre una catástrofe natural como fue Katrina. el Katrina y se iba a meter en todo lo que es lo político. En todo el mundo hay un montón de catástrofes que se pueden retomar y hacer una cantidad. Es más, Tranquilamente. sin ir más lejos, en nuestro país tenemos varias También, que también sí, sí, pueden sí, ser. sí, sí. Entonces, déjenlo tranquilo. Ella Quiere dijo que no. descansar. Lo Sí. puede hacer otro. No, Él es que ya Saben está. lo que debe haber sido viajar a Chernobyl. Déjenlo Sí. tranquilo. Jared Harris en un reportaje le preguntaron cómo vivió él el momento en el 86 en Inglaterra y dice que él lo que recuerda es que no los dejaban salir a la calle y que dejaron de comer carne Claro. y no podían comer carne ni tomar leche. Claro, porque ya, bueno, ahora cuando vayamos al capítulo más desgarrador, pero bueno, sí, todos los animales y todos los seres vivos terminaban transportando esa radiación. Entonces llegó un momento de paranoia tal que había un montón de cuestiones que supongo a nosotros no nos llegó porque acá, a todo lo que es América Latina, sí. Vos lo escuchabas y lo veías como una noticia pintoresca y tampoco se decía que era tan grave. Ni Lo que siquiera sí- cuando Lo o que sea, sí los tuvimos- primeros días era un incendio, como dijiste Claro. vos. Y después sí era la catástrofe nuclear, el desastre nuclear, pero Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que sí tuvimos mucha inmigración rusa en finales de la década de Sí. los 80 que se vino a vivir acá, Sí, pero tampoco fue Pero como... tampoco lo sabíamos, pero nuestro país tiene esa característica, te pasó con los nazis, siempre Sí, terminamos todos vienen siendo para acá. el lugar que refugiamos a los que sobreviven de otras catástrofes, así que pasaba por ese lado también. Así que vamos a un audio chiquito, Sí, que es la reunión con Gorbachev. sí. Cuando- Sí, por chica, por favor. Gracias por su dedicación a esta comisión. Comenzaremos con el reporte del vicepresidente Sherbina. Gracias, camarada secretario general. Me complace reportar que la situación en Chernobyl es estable. Y el coronel general Piccolo, que comanda las tropas especializadas en peligros químicos, ha sido enviado a la planta. El director de la planta, Bryukhanov, reporta no más de 3.6 Roentgens. Me dice que es equivalente a una radiografía de pecho, así que si necesitan un chequeo, ¿La prensa extranjera? no saben nada. El primer vicepresidente de la KGB, Charkov, me asegura que estamos protegidos de nuestros asuntos de seguridad. Bueno, parece que todo está resuelto, así que... Si no hay nada que añadir, se levanta la sesión. No, Discúlpeme. no se pueden ir. Él es el profesor Legasov del Instituto Kurchatov. Página 3, la sección de víctimas. Un bombero resultó severamente quemado en la mano por un trozo de mineral suave y negro en el suelo fuera del edificio de reactores. Un mineral suave y negro, grafito. Hay grafito en el suelo. Bueno, es que un tanque explotó. Hay escombros. ¿Qué tan importante podría...? Hay un sitio solamente Estoy- en toda la planta donde se encuentra el grafito. Dentro del núcleo. Si hay grafito en el suelo afuera, significa que no fue un tanque de sistema de control el que explotó. Fue el núcleo de reactor. Está abierto. Camarada Sherbina,
Camarada secretario general, le aseguro que el profesor Legasov se equivoca. Bryukhanov reporta que el núcleo del reactor está intacto. Y en cuanto a la radiación... Sí, 3.6 Röntgens, que por cierto no es el equivalente a una radiografía de pecho, sino a 400 de ellas. Este número está molestándome por una razón distinta. De hecho, es también la lectura máxima en los dosímetros de baja capacidad. Nos dieron el número que tenían. Yo creo que la lectura de verdad es mucho más alta. Si es así, ese bombero sostuvo el equivalente a 4 millones de radiografías con su mano. Profesor Legasov, no hay cabida para alarmismo ni histeria. No en es este alarmismo, recinto. sí es un hecho. Yo no escucho ningún hecho. Para nada. Solo escucho a un hombre desconocido sacando conjeturas en contradicción directa a lo que han reportado los funcionarios del partido. Una disculpa. Yo no buscaba... Por favor, ¿puedo expresar mi angustia tan calmada y tan respetuosamente como... Profesor Legasov. Boris, lo permitiré. Un reactor RBMK usa uranio 235 como combustible. Cada átomo de U-235 es como una bala, viajando casi a la velocidad de la luz, penetrando todo a su paso: madera, metal, concreto, carne. En cada gramo de U-235 hay más de 1 billón, de 1 trillón de esas balas. Eso solo en 1 gramo. Y Chernobyl guarda más de 3 millones de gramos y justo ahora está en llamas. El viento arrastrará partículas radioactivas a lo largo de todo el continente y las lluvias las verterá sobre nosotros. Serán 300 trillones de balas en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, la comida que comemos. La mayoría de estas balas no dejarán de dispararse en 100 años. Algunas de ellas ni en 50,000 años. Camarada Sherbina, quiero que usted vaya a Chernobyl. Debe revisar el reactor usted personalmente y reportarme directamente lo que vea. Sabia decisión, camarada secretario general. Y lleve al profesor Legasov con usted. Disculpe, camarada secretario general, pero yo... ¿Sabe cómo funciona un reactor nuclear? No. No, entonces ¿cómo sabrá lo que está viendo? Se levanta la sesión. Aquella simpática reunión, Sí, que es donde se todo arma... muy cómodo, sí, Sí. muy distendida. Todo lo que es a mí me distendido. gusta cuando los hace levantar a todos y Sí. Legasov pega el golpe. Sí. Bueno, en la pero ahí mesa. lo que decíamos antes, el tema del nacionalismo llevado al extremo y de los científicos medio a un costadito de la mesa, como sin tener demasiado Sí. voz ni voto y en realidad siendo los únicos que podían opinar. Sí, y a la vez presentando la magnitud de lo que realmente Sí. está pasando, porque, digamos, saber que puede llegar a perderse un continente entero, Claro. allá Gorbachov hace como, opa, Dejémonos joder. entonces ¿qué puedo hacer? Recordar una de las primeras reuniones así rápido, Sí. en la cual están todos reunidos diciendo explotó el reactor, no explotó, y se levanta un viejo Sí. y viene... Era como un Mirko El cameo, Legrand. Sí. el cameo de Gota, aparte, porque Claro. hay mucho... Sí, Sí, hay ahí está mucho. lleno. Está lleno de Y actores. Mejor, Hace- me alegra que esa gente siga con trabajo. chicos. Hace un discurso... Sobre todo Stanis Baratheon, Sí. increíble. Hace un discurso, viste, bien verticalista, y que todos Sí. se paran y aplauden en medio de semejante Claro. quilombo. Sí. Pero bueno, es lo Pero- que decimos siempre. El nacionalismo siempre tapó Sí. las grandes masacres Sí, en todos los países. Y En todos para lados. mí la falta de información, porque en esas reuniones yo no sé si había realmente gente que era física, porque incluso los operadores que estaban dentro de la planta no eran físicos. No, Y está el que se niega. Anda Claro. a la terraza, no quiero ir. No, y no. Bueno, tenés que ir dijo, igual. Por suerte, que yo diría lo mismo. Sí. Pero bueno, lo cierto es que organizan qué es lo que va a pasar, cómo se tienen que manejar de acá en adelante. Y después ya vienen, otra vez volvemos a las pequeñas historias más tristes, que viene Sí. como el momento Ludmila, chica perdida. Que, por favor. Que acá viene el debate. Yo tanto besito no te daba. Es que es complicado. Yo creo que hay que estar en el momento. Yo obviamente pienso Sí, como vos, sí. viene y te toca con un palo. Claro, chicos, porque Pero- ya digamos, bueno, que Basilí, bueno, obviamente tuvo muy pocas precauciones
porque no tampoco sabía lo que se estaba exponiendo. Él fue a apagar un incendio. Claro, entonces las primeras horas que él tiene, de hecho cuando nosotros vemos las primeras imágenes jugando a las cartas con los demás, porque no es una cosa que es inmediata, que vos te vas a sentir que ya te estás muriendo, pero bueno, sí, es progresivo. En el libro sí eso está muy bien explicado, cómo es el procedimiento y cómo el cuerpo se va descomponiendo, los órganos, cómo se van... Si les pareció dura la miniserie. Sí, no lean el libro. El libro es... Ya le decimos, no lean el libro porque lo que le termina pasando a él es que ya los órganos terminan como expulsándolos por la boca. Es una cosa súper desagradable, pero esto que sí vemos en la serie, que uno le llama la atención, esta cuestión de que ella lo toque sin parar, ella sí lo comenta en el libro, porque digamos que el libro, el primer episodio está dedicado a ella. Es la entrevista que tiene la autora del libro con ella, donde ella le cuenta todo lo que pasó, cómo efectivamente era el amor de su vida. Él justamente esa noche... Al día siguiente él tenía un permiso para dejar de trabajar, o sea, esta cuestión que decimos que el destino te sale a la búsqueda. O sea, Vasily había pedido dejar de trabajar al día siguiente, o sea, que a él lo llaman por horitas, porque en realidad al día siguiente, a la mañana, ya él se iba a ir con ella, con su mujer, a visitar a su familia. Tenía ese permiso que ya se lo habían otorgado y fue como esta cuestión que también eso pasa en Argentina y en todos lados, los bomberos voluntarios que van en el momento que les toca. Y bueno, él va a tratar de socorrer esta situación que estaba pasando y bueno, obviamente encuentra la muerte. Pero bueno, esta cuestión de que ella dice que él era el amor de su vida, definitivamente era el amor de su vida, que ella, por más que veía que él básicamente se estaba desintegrando en lo físico y en todo, ella no podía dejar de tocarlo porque ella no concibía la vida sin él. Sí. Y aparte otra cosa que dice en el libro que no está tan reflejada en la serie, que los médicos no lo tocaban. O sea, no había nadie que lo ayudara y lo único que hacían era sacarle fotos para investigación. Sí, entonces ella también se puso en el rol de enfermera porque nadie lo atendía. Claro, y ahí vemos esta cuestión que nosotros decimos extraña, que nos parece que que él mismo le dice, no me toques, porque le dice que ella lo toque y ella dice, ¿cómo no te voy a tocar? Un detalle que no dijimos, que mintió, ella estaba embarazada y le miente a las enfermeras. Sí, chicos, que ahí nosotros dijimos le nace con 3 ojos. Sí. Pero bueno, ahí hay un detalle que es muy sutil, que en realidad nosotros no lo habíamos visto, que el señor Core, que es muy observador, porque cuando uno lee el libro sí nos enteramos que efectivamente este embarazo que ella tenía llegó a mediano término, o sea, llegó a término, y cuando ella va a tener este bebé, justamente lo que le dicen es que este bebé nace muerto y que lo que terminó haciendo el bebé, que es una cuestión que lo hace el cuerpo, una cosa mágica y macabra a la vez, es absorber toda esa radiación, todas esas veces que ella lo besaba y lo tocaba, ese bebé terminó absorbiendo toda esa radiación, por eso cuando ella pierde el bebé ni siquiera se lo puedo mostrar, porque ya directamente es material radioactivo. Se lo negaron automáticamente. Claro, que ella pide, aunque sea, dice, bueno, mínimo déjenmelo ver, porque es lo único que me queda de mi marido. Pero no se lo muestran porque justamente ese bebé es radiación pura y fue lo que le salvó la vida. O sea que en definitiva Vasily es como si de alguna forma terminara salvándola a través de la hija que ambos tuvieron, que nunca la llegó a conocer Ludmila, que sí pidió que la enterraran en los pies del padre, que el padre también, o sea, la escena de cuando a él lo terminan enterrando es fuertísima, porque bueno, es esto que decimos de que los cuerpos dejan de perder la humanidad y se convierten en un material radioactivo que hay que aislarlo. Que ella lo quería vestir bien y quería ponerle zapatos y él no podían ponerle los zapatos y termina en el velatorio con los zapatos en la mano. Zapatos en la mano porque ella no tenía ni pies, como había quedado, así que es una locura. Pero bueno, este detalle que en la serie se muestra muy solapadamente porque lo que ves es que ella está sentadita en la cama y hay una cunita vacía, pero no te lo muestran, por eso cuando la gente dice que la serie es cruda, para mí la serie todavía es bastante morigerada en cuanto al libro. El libro me parece que es mucho mejor. Hay unas historias que ahora vamos a ir a avanzar a la historia de los liquidadores, que está un poco más ampliado en el libro todo lo que tuvieron que hacer, que a nosotros nos pareció que el capítulo 4 había sido duro por el tema de los animales. Las historias personales que va retratando la autora en el libro son 3 veces más crudas de lo que vimos en el capítulo. Bueno, porque esto que decimos que por ahí si lo pensamos en términos del capitalismo, el comunismo, esta cuestión de que viene esta figura de los liquidadores que son personas comunes, como podríamos ser cualquiera de nosotros 3, que nos dicen, bueno, vos te tenés que vestir y tenés que ir al pueblo, que ya está totalmente, ya no quedó nadie en el pueblo, y tenemos que empezar a rociar y a limpiar todas las fachadas de los edificios y a matar también a todos los seres vivos que estén dando vuelta y enterrarlos y también enterrar las casas para que toda esta radiación que quedó ahí, que quedó impregnada en todo, no siga expandiéndose, porque de hecho si ves las fotos aéreas vos ves que todos los árboles están quemados
como si fuera un incendio. O sea, sí, que ese es un detalle que también se respeta en la serie, porque en un momento hacen como una imagen que como que va de un bosque y ves como que empieza a estar seco el bosque, digamos. Es para verla 2 veces para prestar más atención, porque tuvieron mucha, digamos, mucho al detalle, fueron mucho al detalle. Sí. Y todas estas imágenes, lo que decíamos antes, solamente nos puede pasar porque tenemos el registro fotográfico de Igor, que fue el único que estaba autorizado. Igual yo creo que estaba autorizado, pero no sé si a mostrar tanto, porque en realidad si vos ves las fotos del momento, eran terribles. Sí. Todo lo que son los micros llenos de gente, cómo se iba deteriorando desde vista aérea, cómo se deterioraban los bosques, los liquidadores. Sí, no fue tan estético como lo vimos en la serie HBO. Sí, pero hay fotos que son hermosísimas, fotos de la sombra de él reflejándose en las casas cuando él llegaba a los lugares donde ya no había nadie. Entonces, realmente el trabajo de él es también, al igual que Vasily, al igual que Legasov, es un héroe también, porque sin el material de él, no habría registro de todo lo que pasó. No, y aparte lo que tiene, volviendo a la serie, es que no solamente tiene un gran guión en cuanto a lo que sería la palabra directamente, sino en una especie, digamos, en cómo está montado cada episodio. Porque específicamente el cuarto, que es donde conocemos a los liquidadores y nos centramos, o sea, ya empieza de una manera brutal con la señora que no quería irse de su campo pueblo. Y el que va le mata directamente la vaca y la deja ahí, es realmente tremendo. Que igual yo en el momento que agarró el arma dije... Yo pensé que iba a no, yo tampoco, yo pensé que iba a ser vieja y vaca. Después, pero... Más allá de que también existieron casos de un montón de sobre todo gente grande que se negaba a abandonar los territorios, en el momento que empiezan los liquidadores centrados en estos 3, donde hay un chico más joven que es el que más le cuesta por ahí tener que cumplir esta tarea de matar animales, que para que el que es bichero es... Para mí fue uno de los capítulos más tremendos, sobre todo cuando lo estás viendo rodeada de todos tus perros y gatos. Obvio. Y en realidad, ¿cómo está construido? Porque hay un momento que entre los que van asesinando a estos animales, hay unos primeros planos en realidad, a tantos perros y gatos que te destruyen, creo que incluso más que escuchar el disparo. Está como muy bien construido, no solo desde la imagen por ahí más explícita de mostrar un perro ensangrentado o escuchar, sino como que está construido de una manera muy poética que te llega todavía más. Sí, obviamente. También hay una película justamente sobre este personaje que se llama Las Babushkas, que son justamente estas señoras que no se quisieron ir y que se quedaron en la zona, así que eso también se lo recomendamos si lo quieren ver. Pero tenemos a alguien en línea, el señor Mariano nos trajo así como un testimonio importantísimo. Sí, así que tenemos a alguien que está... Muy buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿se escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, te estamos sacando al aire, ¿por qué? Porque Lucas se hizo el viajecito. El que todos queremos hacer. Y paseó por Chernobyl y por la ciudad y tiene una hermosa foto frente al reactor. Sí. Así que, bueno, Lucas, la idea es contarnos más o menos cuál fue tu iniciativa para hacer ese viaje y qué es lo que sentiste y qué es lo que viste. Bueno, en principio, en el grupo de amigos salió algún atrevido lo trajo, vamos a visitar ese lugar. Esto fue en el 2013, no había tanto furor como hay ahora. Claro, ahora se puso de moda por la miniserie. Sí. Tal cual. Y dijimos, sí, ¿por qué no? En ese momento no había tanto problema. Y después dijimos, pero ir hasta allá al fondo, porque el fondo de Europa más o menos se podría decir. Ir hasta allá al fondo como que no se justifica. Entonces, bueno, justificamos todo un camino, pasamos por 15 países antes de llegar a Ucrania para justificar ir a ese lugar. No, en el grupo de amigos tenemos uno que dice, subamos a la punta de la montaña a ver qué pasa allá arriba, y después tengo otro que con ese nos sacamos todas las dudas, que trabaja en la Comisión Nacional de Regulación Atómica, así que... me gusta. Fueron asesorados. Con toda muy bien asesorados, claro. Con todas las dudas, y aparte teníamos la duda, si íbamos a ir allá y nos íbamos a morir de radiación, me dice, pero no pasa nada, porque esto es así, y nos explicaba todo. Sí. Así que fue bastante interesante la experiencia, primero llegar. Sí.
pasamos de Rusia en un tren, cruzamos la frontera a Ucrania, habíamos acordado subirnos a una excursión enfrente de una estación que ahora no me recuerdo el nombre, y de ahí hicimos un recorrido de 1 hora hasta el primer, que vendría a ser el control militar, sí, que está acordonado, y ya ingresamos a lo que vendría a ser la parte de Chernobyl. Que, bueno, ya de por sí, la primera impresión que uno da es el abandono. Sí. La falta de gente, la dejadez. Si bien cuando uno iba en el tour que uno contrata, más o menos te hacen una introducción de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias, quiénes intervinieron, los factores políticos. Y, o sea, uno va como ya metiéndole información al viaje y empieza a apreciar las cosas. Apenas entras, tenés monumentos a los primeros caídos, que fueron los que hicieron la intervención, los bomberos, sí, que fueron cuando explotó el reactor. Uh-huh. Que justo estábamos contando la historia de los bomberos. Tal cual. Que justo a esa gente que, si bien cumpliendo con su deber, no les avisaron la situación que tenían que presenciar, y ellos, los primeros que llegaron fueron los primeros que a los pocos minutos ya dejaron de existir. Claro, sí, sí. Y cuando vos haces la excursión, ¿cómo te explican los temas de seguridad desde los que organizan la excursión? Ellos, ¿cómo te explican que tenés que cuidarte vos, que podés tocar cosas, no podés tocar cosas, tenés que ir con las manos en los bolsillos? Mira, por lo general, en ese lugar, por el camino que uno hace, no hay nada, no hay absolutamente nada, salvo ciertos lugares que ellos ya los conocen. Sí. Uno por lo general puede ir vestido normal, ningún problema. Hay otros tours que he visto que te dan una verdadera sensación que vas todo con un traje blanco, sí, sí, todo con protección, es como para tener esa sensación. Y salvo ciertos lugares que en algún momento de la historia dicen que cuando se esparció todo el polvo radioactivo, quedó impregnado por todos lados, usaron una especie de aglutinante para que eso decante al piso, y eso lo absorbió la Tierra. Sí. Entonces hay como, en ciertos lugares, hay como algunas plantitas que si vos vas con el detector de radiación, sí, los acercás ahí y empiezan a sonar. Pero tienen un poco más de lo normal, o sea, para que te afecte tenés que estar parado ahí un día, ¿no? Claro. No tiene mucho sentido. Pero el recorrido en sí... Tampoco calculo que te van a llevar a los edificios como el hospital, que es donde están los trajes de los bomberos, que ahí sí está muy radiactivo todo. Sí, todo lo que fue maquinaria, cosas metálicas, eso sí quedó radiactivo, y hay ciertas zonas que no se puede acceder. Hay algo muy mencionado que es el bosque rojo. Sí. Contanos por favor. Sí, el bosque rojo es cuando explota el reactor y se libera a la atmósfera este polvo radiactivo. El viento lo tira, calculo, no sé si fue para el norte, para el sur, y lo agarra o lo absorbe en parte el bosque que está ahí nomás. Y por eso quedó de color rojo. Esa zona no se puede acceder, porque es radioactiva. Claro. Y ahí van a pasar miles de años para que puedas pisar. Qué lindo chiste. Entrando en el circuito que hacen, si bien te llevan por distintos lugares, te cuentan también un poco la historia. Vos ves las casas, y las casas eran unas casas normales, era un pueblo, una ciudad modelo referente del comunismo, claro, que de un momento para otro les dijeron, de la nada, agarrá tus papeles, agarrá tus hijos y váyanse. Sí. Es una locura. Así, dejaron la puerta abierta y se fueron. Sí. Y a las casas podés entrar, ¿no? Sí, las casas están abiertas, pero ten en cuenta que pasaron años. Sí.
el clima, algún que otro animal, y están todas deterioradas, abandonadas, muy rotas, una sensación de abandono. Y aparte también, cuando ocurre todo esto, está el tema de que la Unión Soviética se separa de Ucrania fue el desmembramiento, y como que Ucrania quedó sin guía, y ahí hubo problemas con la gente, tema monetario, plata, lo que le pasa a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Se encontraron de que había una ciudad nueva, impecable, que estaba deshabitada. Claro. Entonces fueron y saquearon la ciudad. Claro. Pero no sabiendo que todo eso estaba impregnado de cosas radioactivas. Y a partir de eso también empezaron a aparecer muchos enfermos por este tema. Sí, hay algo que arrancando el programa lo dijimos, que eran los saqueadores que se habían llevado todos los radiadores, que una locura, porque donde los hayan instalado esos radiadores... Claro. Sí. Pero se llevaron todo, palanquearon el mármol de las paredes, no dejaron nada. Claro. Quedó la estructura en sí nada más. Sí. Es muy loco porque... Decime. Sí, los últimos videos o tours que hay de información, ya hay como 2 o 3 edificios que están en peligro de derrumbe. Sí, eso como no tienen mantenimiento y están a la intemperie, con el correr del tiempo en algún momento se caen solos. Claro. Había, en el recorrido que hacen después de pasar por el pueblo y se acerca uno al reactor, alrededor tenés todas las subestaciones para la repartición de energía, y también corre las vías de un ferrocarril. Sí. Que si vos ves las vías con los durmientes, con el perfil metálico, o sea, los rieles, vos lo ves nuevos. Claro. Seguís la línea, ¿viste? Están perfectos. Vos ves la línea y de repente en un momento sale un árbol de entre los durmientes como de 15 metros. Es una locura. Es como que no se usó nunca. Claro. Sí, también, no sé si visitaste el estadio, que es un estadio de fútbol que también lo iban a inaugurar supuestamente, creo que tenía inauguración para el 1 de mayo, que nunca se inauguró y que quedó también totalmente abandonado. Sí, quedó totalmente abandonado. Yo estuve en las gradas del estadio y obviamente las gradas de madera estaban todas ya achicharradas, se podría decir. Claro, y sí. Desgastadas por el clima, y aparte de lo que era la cancha, lo que venía a ser el pastito, había árboles de 20 metros. Sí, no es ver las fotos de antes y después, y donde ves las avenidas, el concreto, y ahora ves todo selva, y que el concreto no está más. Sí, es la sensación de que el ser humano se fue y entró la naturaleza. Y la naturaleza se esparció como quiso. Es una locura. No, es aparte acá con Marisa las ganas de ir ahí, y la envidia de decir, y fuiste. Sí, nosotros ya está pensando en las vacaciones. Sí, nosotros ya habíamos pensado en Europa, ahora podemos ya sumar. Pero bueno, vos, ¿en cuántos días estuvieron ustedes? ¿Lo hicieron en varios días? ¿Cómo fue que organizaron ustedes ese recorrido? No, el recorrido lo hicimos en un total de 21 días, digamos, le dejamos 2 días hasta llegar a Ucrania, a hacer el tour, descansar ahí, después seguir el recorrido. Y digamos que como fue nuestro primer viaje largo, metimos un montonazo de países que no tendríamos que haberlo hecho, porque hicimos como 2 días por cada país y la verdad que llegamos recontra cansados. Y el último tramo en esa parte, pues pasamos en la mitad del viaje de Alemania, pasamos a Rusia, y de Rusia nos tomamos un tren a Ucrania. Así que tuvimos ahí un pequeño percance, teníamos que cambiar el ticket en la estación en Rusia para que nos den los oficiales para subir al tren. Tuvimos como 2 horas buscando la máquina para cambiar los tickets, y después, aparte de que ellos no hablan una gota de inglés, al subir al tren que te pidan la visa. Claro.
y uno cómo le hace entender que Argentina tiene tratado con Rusia, que no necesita visa. Ay, Dios mío. Lindo momento para explicar. Y mientras que vos estabas visitando todo lo que era la zona de exclusión, ¿tenías gente que estaba controlando lo que vos hacías o vos podías hacer lo que querías? Porque yo sé que... No, ningún problema. Ay, por Dios. Uy, Dios. Nos traíamos de todo y nos moríamos a las 2 semanas nosotros. En el hospital todo entubado, pero con un pedazo de mesa. Pero abrazando un papelito y diciendo yo me lo traje, mientras que estábamos todos desarmados. No, igual el guía tiene encima, si vos tiene varios contadores de radioactividad, así que lo lleva todo el tiempo, y la verdad que los valores son muy bajos. Claro. Ahí al lado del reactor es menos que en lo que hay en la ciudad. Claro. Qué locura. Qué locura. Ahora ya tenemos ganas de ir. Claro, ya pasó un tiempo y uno ve las fotos, o sea, la ¿En primera qué año foto, lo hiciste vos el viaje? En el 2013. Bueno, claro. ya está, chicos, sí, la foto que nos mandó, que están, una de las fotos es el nuevo sarcófago. Claro, el nuevo Exacto. sarcófago. Que todavía no, El está, que no lo viene cubre- instalado. El que cubre el reactor 4. Exacto, ese ya ya lo tendría que haber terminado. ¿No? Sí, ya está instalado. Sí, ahora sí, ya está. Supuestamente 100 100 años años. va a durar. Pero bueno, no lo veremos, chicos, Sí. cuando Tal cual. no estaremos. Así que bueno, Lucas, infinitamente agradecido y infinitamente Curioso Sí. por todo lo que hiciste. Cuando Emiliano, amigo en común, me Sí. dice, yo tengo un amigo que fue a Chernobyl y me manda la foto de él en el reactor. Y pasame el contacto. Ya está, dame que quiero hablar con él. Bueno, muchas gracias porque por lo menos por hasta ahora a través tuyo cumplimos Sí. el sueño de estar en Chernobyl. Y que es una forma más libre de la que nos imaginábamos. Sí. Nosotros pensamos que era hasta que era más Sí. complicado. No, en realidad, ¿cómo uno accede a eso? Buscando en internet hay una página que lo pagás con tarjeta de crédito y acordás un día para hacer un tour, y bueno, y ahora con este tema de la serie empezaron a aparecer infinitas variedades y posibilidades para hacer cosas. Claro. Así que vos lo único que tenés que hacer es poner la tarjeta, acordás algo, la fecha, el lugar, y ya está, estás en carrera. Ya después tenés que trasladarte hasta allá y listo. Ya lo está haciendo. Lo único que nos faltaba era que nos dijeran eso. Listo. Era lo único que nos faltaba. Bueno, Lucas, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Chao. Por favor, Chao, tal vez. Ya estamos, chicos. Yo ya estoy sacando todo lo que es la tarjeta. Ya está. Tarjeta internacional. Pero ahora no, hacelo en un rato, guardá esa tarjeta. Pará, No, pero bueno, tenemos yo que quiero ver terminar. el límite. Me chequeen el límite de la tarjeta, por favor. Yo ya estoy tomando el micro. Ya estoy, chicos. Ya nos vamos todos. Sí, listo. Ya pedime un Uber 6. Sí. No, porque vamos a terminar. Mira, tomar un Uber 6 es más peligroso que ir a Chernobyl. Exacto. En este país. Bueno, prosigamos con la cronología de los hechos Sí, porque ya estamos ya estamos- ya tenemos gente de Sinergia que está acá molestando en el estudio. Pero igualmente no hablan, pero mejor. Sí, Está sí. bien, que se mantengan Está muy así. concentrado. Está muy concentrado. Vaya a saber qué está haciendo. Entonces, hasta ahora, ¿en qué capítulo estábamos? Nos el quedamos 4. con lo de los animales. Estábamos con lo de los animales, ese capítulo que lloraron todos, esta cuestión de que había que matar a todos los animales por una cuestión de que eran simples transmisores de esa radiación. En el libro hay una historia de una de las señoras, de una de las abuelas de Chernobyl que se queda a vivir en su granja, que tenía como compañero un gato, Oh, que un día desapareció el gato sí, y lo fue a buscar por la ciudad y se lo encuentra sentado en una esquina. mi amor. Y le dice, ¿qué haces? Ahora no me acuerdo el nombre del gato, Sí. un nombre ruso obviamente, y le empieza a hablar. Y el gato le contesta y la señora contaba cómo la soledad Claro. te hace generar un vínculo, digamos, que antes lo tenías, Sí, pero en sí. ese momento es mucho más importante y mucho más entendible Sí, de sí. que yo le hablaba a mi gata y mi gata me contestaba, le digo, vamos a comer que tenemos huevo con Claro, tocino. sí, sí. Y la gata le contestaba y iba caminando atrás Claro, de las ella. mujeres más grandes, hubo muchas mujeres más grandes que consideraban Igual que no ya... mintamos eso, los que tenemos mascota lo hacemos. ahora. Claro. Sí, sí, No bueno, necesito pero- radiación y soledad. Sí, sí, No, lo que decía la señora es que... Soledad, Sí, No, ni siquiera. No, ni siquiera. Porque en casa somos un montón y yo les hablo. sí, no, yo también. Pero lo que decía la señora que era que en ese momento Claro. realmente Sí, el vínculo se hace todavía era mucho más Sí, grande la porque mujer- una de las cosas que sufría la señora era que cuidaba las granjas de los vecinos pensando que en algún momento iban a volver, Iban a y que volver. no tenía visitas. Claro. Y Y que su porque única nadie visita era la gata. Y sí, Claro, nadie sí, sabía. Sí, y de hecho la gente joven parece como que fue más fácil el tema de dejar la Y ciudad. En cambio, la gente más grande que ya había pasado guerras, que había pasado un montón de cuestiones, directamente dijeron, mira, yo si llegué a esta edad, la verdad que no me importa si esto me acorta 10 años, 5 años la vida.
vida, yo me voy a quedar acá. Porque no entendían la posibilidad de irse a otra ciudad y empezar una nueva vida desarraigada de todo. Entonces, por eso también decimos que después le vamos a pasar los links a las películas que hay, porque hay películas que retratan justamente esta generación de señoras muy grandes que decidieron jugárselas por todo y quedarse porque también ahí. hay que entender que por ahí la señora que cuando fue lo de Chernobyl tiene 60, vivió en su juventud lo que fue la Revolución Rusa, Claro, porque y fue las sí. últimas revoluciones y fue en el siglo pasado. Entonces es un territorio que en muy poco tiempo vivió muchas Muchos cosas. cambios. O sea, Y de hecho muchos de los militares también que están, que eso también lo dice el libro, muchos de los militares que estaban en esos grupos, aparte de los científicos, que esta reunión que tenían los científicos y los militares, muchos de los militares también habían vivido la revolución. Entonces tenían como una mentalidad que ligaba mucho al nacionalismo con eso. Sí. Era como, ellos lo tomaban como una nueva batalla que tenían que librar, y ahí viene este hermetismo y estas decisiones Es políticas. que son contemporáneos, porque si vos pensás que esas personas tenían 40, 60 años y eran jóvenes cuando fue la revolución, o sea, estaban, la vivieron. Entonces también es un territorio donde sufrió mucho en muy poco tiempo. Si bien esta es una catástrofe mayor por una cuestión de la radiación, y es un territorio que, como las señoras que no se querían ir, y vos viste una revolución donde en toda revolución hay caídos y hay cosas que no están buenas. 2 guerras, la Guerra Fría. Eso hace mucho hincapié. El libro dice la señora, yo perdí un hijo en la guerra y ahora voy a perder mi casa. Sí, por eso. Sí, de hecho, lo que dicen es que esto fue como el detonante y lo que terminó llevando a que viniera la perestroika luego. O sea, fue como un golpe muy fuerte al sistema de pensamientos de ellos y a la imagen que ellos daban al mundo. Entonces, esta cosa de ser tan inflexibles, tan duros con lo que ellos estaban haciendo, terminó llevando con que tuvieran que empezar a negociar y Gorbachev empezar a trabajar este concepto de la perestroika, que después nosotros lo vimos en un montón de lugares, esto de empezar a flexibilizar el sistema para que también terminara cayendo terminara con la caída del muro. Una de las últimas declaraciones que hizo Gorbachev respecto de la situación, diciendo como que el punto inicial de la caída de la Unión Soviética había sido Chernobyl. Claro. Sí, fue como la sentencia de defunción del sistema, porque... Y que él también dice, a mí no me decían las cosas. Claro. Sabiendo que él era el que tomaba las decisiones, a mí me llegaba la información y pensé que no era tan grave. Bueno, por eso, yendo más al último episodio de esta miniserie, que es el 5º, donde directamente se desarrolla todo lo que es el juicio. Antes que me olvide, hay que tener en cuenta que la gente que volvió a vivir en esas granjas vive sin luz, sin gas, sin nada. Viven como en el... Y aparte creo que tienen que firmar como una especie de tratado, si contrato de que si les pasa algo no pueden reclamarle al Estado. Tal cual. Como que ellos son conscientes a la radiación que se están exponiendo. Sí, eso pasa hasta el día de hoy. La gente que va, de hecho nosotros lo vimos, lo que hablamos con Lucas era como que no se mostró tanto. Pero otros videos que hemos visto de cómo se hacen todas estas visitas guiadas, te dicen que lo primero que haces es firmás un deslinde de responsabilidad, como diciendo, bueno, yo entro a este lugar, es una zona de exclusión, bueno, perfecto, yo asumo los riesgos de lo que vendrá después. Exacto. Más allá que después de que haces el recorrido y sobre todo cuando pasás por el reactor 3, sí, directamente ahí te hacen como un escaneo donde uno después de haber visitado los lugares tenés que pasar por ahí y ellos te escanean. Supongo igualmente que por los lugares que pasarás no tenés mucha posibilidad real de tener un problema. Por eso. Pero igualmente te escanean. Como nos contaba Lucas recién, digamos. No. O sea, por eso yo creo que los turban a los edificios que se pueden ir y no te van a llevar al hospital. Sí, no te van a llevar al hospital. O al cementerio. Pero sí hemos visto los videos que hemos visto de la gente que sí fue al hospital, que yo supongo que no son autorizados, no son estos tours oficial que tienen que ver con los militares de la zona. Lo que sí vimos es que ahí sí hay radiación terrible, porque vemos las botas, las vendas. Sí, de hecho están en el piso tiradas las vendas que fueron donde se vendó a las personas cuando llegaron. Mucha gente que hace esos recorridos dicen que cuando pagás ese recorrido te dan un GPS. Ellos dejan el GPS afuera y se meten adentro, ¿sí? La picardía criolla. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Llegamos al capítulo 5. Llegamos al capítulo 5, donde vienen las consecuencias jurídicas de todo lo que nosotros vimos hasta ahora, que parecía como, bueno, listo, ya pudimos, a través de los liquidadores, a través de los planes de contingencia, pudimos contener el tema nuclear, pero ahora es el momento de que rueden ciertas cabezas, más cuando esto ya toma relevancia pública, cuando en realidad el resto del mundo se termina enterando por espías que ven estos niveles de radiación tan fuertes, y es ahí donde se ven obligados, el gobierno se ve obligado primero a hacer un juicio y después a blanquearlo. Una cabeza tiene que rodar. Sí. Claro.
Entonces, y casi todo que hicieron en el juicio también quieren manejar el juicio, sí. que cosa que no se les va de las manos, y como se les fue de las manos, lo vuelven a controlar, que claro. ya vamos a llegar con ese detalle. Sí, porque de hecho, sí, después, bueno, vamos a verlas. Prosigamos. Sí, bueno, empieza el juicio, obviamente empiezan los alegatos de como ese, se me fue el nombre, de Legasov. De Legasov, que ahí es donde más o menos entendemos bien lo que pasó, porque hasta este momento no teníamos la explicación técnica. Y están enjuiciando al que yo les digo el negador, claro, que es el que estaba a cargo. Sí, el que estaba a cargo, a Anatoly, el supervisor. Sí. Después tenemos a los otros dos con los que más se reunía. Sí, el Víctor... y Nikolai. Y claro, Fafa. Que antes de eso vimos el personaje femenino, el inventado, entre comillas, que habló con Legasov, y ahí es donde ellos se plantean, bueno, ¿qué hacemos? Hasta ahora aparte ella es la que postura. nos muestra más como la postura de la KGB, porque es la que tiene problemas por tratar de investigar, ella es la que se gasta, que ahí es donde estaría anclado el guiño a la autora, porque ella es la que se encarga de ir y buscar los testimonios de la gente que estuvo, digamos, de los sobrevivientes, o los antes de que fallecieran, de lo que pasó dentro de la planta, como también de lo que pasó fuera. Y que termina presa por eso. Exacto, y después la logran, y es con la que tiene el dilema en gran parte Legasov sobre qué hacer, hasta dónde llegar, qué exigir, qué no exigir. Pero también lo que tiene el capítulo 5, que es la primera vez que vemos qué pasó, entre comillas. Sí, porque la serie empieza con la explosión de lejos. Temblor, una explosión de lejos y operadores desesperados. Acá no, vemos el tema de la reunión, de que hay que hacer esta prueba, que hay que hacerlo a media máquina porque es época de hacer, no sé, creo que zapatos, no sé qué fábricas necesitaban más energía, entonces lo tenían que hacer a media máquina. Él baja la orden, los operarios, a pesar de ser joven, le dicen: mirá que esto puede terminar mal, no se puede laburar a media máquina. Yo estoy hablando así a grandes rasgos porque no me voy a poner en el lenguaje técnico. No, aparte de los más jóvenes que no sabían cómo hacerlo. Ya les hace ruido. Y de hecho también el hecho de que hayan puesto al más joven a hacer eso también tiene que ver con una intencionalidad de, bueno, listo, sos vos el que aprieta el botón. Claro. Eso es obvio. Él es prácticamente porque lo digo yo, hay que hacerla esta noche, hacerla esta noche, y ahí se empieza a desmadrar todo y ellos intentan solucionarlo y ahí se mete más de lleno con el sistema. No sé si tanto político, porque yo no sé si yo lo separo de lo que es el comunismo. Para mí, por lo menos yo esa lectura no la pude hacer. Yo en realidad me parece que tiene que ver con el verticalismo. Estado, el Estado en general, porque lo que le pasa a ellos podría haber pasado a todos en cualquier lado. Entonces, y ahí es como se empieza el debate. Bueno, que están haciendo una prueba de qué, por qué, quién mandó la orden. Eso es algo que no que ahí lo tratan de explicar para dummies, pero igual aún así no lo entendemos. Porque si me decís que lo explique hoy no te lo puedo explicar. No. Pero en el momento que vos ves la explicación de Legasov, ahí sí ves que él ya toma una postura, y de todas las conversaciones que él había tenido con este personaje inventado femenino, donde ella le dice, bueno, es tiempo que digamos la verdad, si nos cueste la vida. En realidad lo que él redondea es que el problema era que eran reactores de bajo presupuesto que no tenían la tecnología necesaria para la época y generaron la misma explosión, porque en su composición tenían grafito que generaba una mayor reactividad para que explotara. Y ahí sí lo podés unir. Entonces ahí sí mete el tema de, pero tiene que ver con una operancia estatal. No, pero aparte de eso también te va a pasar en un sistema capitalista que vos digas, el Estado va a usar los elementos que sean de más bajo costo. Eso no tiene que ver con el comunismo, tiene que ver con... Pasan un montón con las aerolíneas. Sigue pasando acá. Con todo en menor. Bueno, los trenes. Es una cuestión, es una cuestión de ahorrar costos. O sea que no tiene, por lo menos yo no lo sentí como que tuviera algo que ver con el comunismo, por eso, sino que yo con no le puedo hacer una lectura en cuanto al comunismo. No entiendo dónde la sacaron. Por ahí la crítica en el juicio hacia el comunismo va más al lado de defender, digamos, la mentira en sí de la forma que la defendía el comunismo, pero esa mentira la defienden todos los gobiernos. Pero la defiende cualquier Estado que está en riesgo. Volvemos a lo mismo, no es que fue algo, o sea, en menor medida en Estados Unidos con las Torres Gemelas, que era algo que les afectaba netamente a ellos, no es que había una posibilidad de que se extinga todo un continente. En Chernobyl había la posibilidad de que deje de existir la mitad del planeta. Claro, entonces, obviamente van a tener... Hola, sí, ¿qué tal? Venimos a decirle que la mitad del planeta puede llegar a desaparecer, pero no se alarmen. Y no lo van a hacer. A ver, todavía no sabemos bien qué pasó con Kennedy. Claro, por eso, la realidad... No sabemos con un montón de cosas, porque nos pasó mismo en nuestro país, con un montón de tragedias que tuvimos, que hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que pasó. Y dudo que se sepa. Si quieren hacer una serie sobre eso, yo la voy a ver. Hay un montón de series pero... sobre eso. A ver,
HBOle. Escuchanos. Bueno, pero hay muchísimo material porque ya tenemos que cerrar, chicos. Como muy sobre la hora. Sí, porque hay que hacer el recambio de esta. Sí. Y el recambio de tono, porque hay que decirlo. Yo los quiero felicitar. Estuvimos serios. Sí. Y nada, bueno, nos quería hay felicitar. momentos y momentos, chicos, para cada cosa. Claro, nos quería felicitar. Bueno, sí, pero dijimos lo mismo y tenemos delirios en todo. No trajimos muñequito, nada. No, pero esta fue una de las... Nunca hicimos una cosa tan Nunca seria. hicimos una cosa tan seria como ahora. Bueno, la serie concluye con el final del juicio. Con la triste... Bueno, ya habíamos visto en el primer capítulo el triste destino de Legasov, que no pudo tolerar lo que pasó y terminó siendo... Él, al decir la verdad, obviamente la KGB lo rodea y le dice, macho, a partir de ahora olvídate tu vida social, porque matar no te puedo matar porque te quedaste expuesto. Porque estás en el ojo, en la mira de todo el mundo. Pero no tenés vida. Bueno, listo. Y él decidió terminar con sus días también por una cuestión del cargo de conciencia de todo lo que había pasado. Dejó cassettes grabados que se empezaron a circular entre todos los científicos. Y su legado de lo que pasó realmente en Chernobyl fue mucho más fuerte que si él estuviera vivo. Obvio. Sí. No, y también es muy lindo en este último capítulo, un momento en la charla entre Legasov y Yervina, cuando él está como en una crisis y dice, realmente me parece que fue inútil. Le dice, no, vos fuiste un héroe porque fuiste el que tenías poder. Yo pedí estas cosas y vos las conseguiste. Entonces, como diciendo, no fue en vano, no es que te vas a morir en vano. Sí. Brevemente, les pasamos así como para cerrar las recomendaciones que el mismo showrunner dio sobre qué podíamos mirar si nos interesaba el tema. Chernobyl 3828, que habla justamente sobre los biorobots, sobre los que se usaron para llegar a ciertos lugares donde no podían llegar los humanos. Chernobyl The Severe Days, que también es un documental de Vladimir Strenko, que se concentra en los liquidadores, esto que hablamos recién, que también es súper interesante. The Voice of Luzmila, ese lo buscamos y no lo encontramos por ningún lado. Pero ese es el que lo encuentra, avise. Por Dios, nos pasa el link, porque ese justamente cuenta la historia de Luzmila, que llegó, de hecho, tuvo otro hijo, o sea... Encima en las páginas rusas, donde uno puede bajar cosas y mirar tranquilamente, se ve que hay docenas de Luzmilas. Entonces hay especiales de cantantes, de actrices. De cualquier cosa. Yo estaba desesperada, pero no encontramos nada. Se ve que es un nombre muy común en Rusia. Sí. Surviving Disaster, que es una película de la BBC, que también cuenta más o menos, ese sí, si lo buscan en YouTube lo encuentran completo, así que se lo pueden llegar a encontrar. Y Hora Cero, que también es una dramatización documental de Discovery Channel, que también si lo buscan en YouTube está completito y lo pueden ver. Muy así bueno. Que esos dos los pueden todos ver. los documentales, uno de los últimos, Hora Cero, está muy bien. Y encima está recreado la explosión muy similar a lo que te recrearon en la serie. Sí, así que, bueno, y obviamente les recomendamos el libro, que nosotros también lo compramos y lo estamos disfrutando, entre comillas, gigantes, porque tiene un montón de testimonios que son desgarradores, mucho más desgarradores de la serie. Así que dentro de todo, si la serie les pareció fuerte, el libro es un poquito más fuerte. Prepárense. Así que bueno, mi nombre es Mariano Core, @mcore71. Mi nombre es Marisa Cariolo, @Cariolita. Mi nombre es Daniela Failiase, @Dani Failiase. Y nos estamos escuchando. Gracias. Sí, pronto, porque pronto ya tenemos algo pensado. Ya estamos, sí. Yo creo que la semana que viene. Viene doblete. ¿Estación de bomberos? Hola, ¿hay banco? ¿Sí? Los solicitan en Pripyat. Hola, sí, le escucho. En la planta nuclear de allá, en el tercer y cuarto piso. El techo está en llamas. Del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, ocurrió un accidente en la estación de energía atómica de Chernobyl. Uno de los reactores nucleares resultó dañado. Están tomándose medidas para enfrentar las consecuencias del accidente y las víctimas están recibiendo atención médica. El gobierno ha formado una comisión de investigación. Внимание!